Gloria a Cristo Jesús. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de Éxodo 2:15. ¿Lo tienen? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Amén. El primer versículo que leímos menciona claramente que Faraón quería matar ¿a quién? A Moisés. Amén. Moisés, por supuesto sabemos ya la obra, el propósito, ¿verdad? Que todo el cielo tenía con Moisés. Había sido llamado, preparado, formado, aunque de manera extraña el mundo estaba formando a Moisés. Amén. En todo el palacio de Faraón, en todo lo que sucedía allí, en las costumbres egipcias, todo parecía que no tenía como mucho sentido, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que es un hebreo, que es una persona aparentemente insignificante, pero delante de los ojos de Dios todo tiene una razón. Amén. No termina sucediendo nada en nuestras vidas que el cielo no tenga un propósito. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, todo en nuestra vida tiene un propósito. Pero resulta que esta no es la primera ocasión que Faraón quiere matar a Moisés. Vámonos al capítulo anterior, capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Y si es hija, entonces, que viva. Amén. Faraón, por supuesto, no lo sabía, pero esta no era la primera ocasión que él quería matar a Moisés, o en la cual él intentó matar a Moisés. Desde que nace Moisés, las parteras le tienen allí, y donde inmediatamente se reconoce el sexo, porque por supuesto antes no había ni ecografía ni nada de eso, ¿verdad? Así que todo era sorpresa en el momento, ¿verdad? Y la orden del rey de Egipto, es decir, del faraón, era que todo hombre cuando naciese tenían que matarlo, ¿verdad? Así de fácil, así de sencillo, así de cruel. A los hombres había que matarlos. Pasa el tiempo, ya sabemos cuál es la historia, por qué le colocan el nombre de Moisés, la canastilla calafateada con brea, lo colocan en el río, la hija de Faraón lo encuentra, lo crían en el palacio, contratan a su propia madre para que críe a Moisés, y ella de seguro pues le ha enseñado acerca de las costumbres hebreas, pero crece en medio del palacio egipcio. Amén. Hoy se habla mucho acerca de la paternidad, no solamente celestial, sino también la paternidad terrenal, porque nuestra sociedad está viviendo tiempos de crisis, porque la drogadicción ya no alcanza únicamente lugares y ni siquiera aspectos socioeconómicos que antes estaban como muy marcados en cuanto a la drogadicción. Ahora la drogadicción no tiene que ver ni con si un muchacho estudia o no estudia, si está en universidad privada o pública, si tiene dinero o no tiene dinero. Ahora la drogadicción y toda clase de aspectos delincuenciales ha abarcado un gran aspecto de nuestra sociedad. Y gran parte de los estudios están apuntando al tema paternidad.
la paternidad terrenal. ¿Qué papel juega el hombre en medio de la formación de los hijos, en el establecer de los principios en el corazón de estos hijos que están creciendo, aún teniendo muchísimas necesidades, o aún teniendo suplidas todas las necesidades, y aún cuando les sobra de lo económico, no encuentran la respuesta realmente en eso, ni en que falte, ni en que sobre, sino en que sus corazones puedan estar realmente seguros. Amén. Y para eso, como muy bien dice el texto que nos regalaron de la camiseta, para eso Dios establece al Padre. Amén. Al papá, al hombre. Es importante reconocer entonces que si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito la historia de Moisés y cómo Dios llama a Moisés y las excusas que presenta Moisés ante ese llamado, quizás podríamos identificar allí una inseguridad propia de un hombre que crece sin paternidad. No sé si me hago entender. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés coloca todo un montón de peros, ¿cierto? Es que él no sabía hablar, pero es que nadie le iba a creer, pero es que él no tenía posibilidades, pero que él era un fugitivo. Toda clase de peros saca delante del Señor en esa conversación en la zarza ardiendo. Ya al final de la conversación pareciese que en la Biblia el tono de voz de Dios se eleva y está un poco airado por todas las excusas que le presenta Moisés. Amén. Ya al final le dice: mete la mano en el seno, sale leprosa, vuélvelo a hacer, tira la vara, y entonces a todo parece que le está sacando excusas, y parece el prototipo de la juventud de hoy en día que está creciendo sin paternidad. Una juventud tan insegura que quizás todo le parece válido, que quizás es muy llamativo de pronto el hacer toda clase de pruebas o de intentos o de acercamientos a toda clase de invitación, porque en alguna de ellas de seguro encontrará la respuesta que está buscando. Pero nosotros sabemos que la única respuesta es Cristo Jesús. Amén. Moisés crece entonces teniéndolo todo, pero sintiéndose vacío. Las diferencias raciales debían ser notorias. Son notorias entre un egipcio y un judío. Así que Moisés, creciendo en el palacio del faraón, pero creciendo como el hijo adoptivo de la hija de faraón, y creciendo junto con los otros muchachos que sí tenían todos sus privilegios de sangre, etcétera, etcétera, muy probablemente se ha debido ver como el muchacho diferente. ¿Qué haría Moisés, por ejemplo, en el día del padre egipcio? ¿Cierto? Son cosas en las cuales uno puede llegar a entender con un poquito de ayuda de la psicología, sin que ninguno de nosotros de pronto sea psicólogo. No sé si hay algún psicólogo aquí. El por qué Moisés presenta cierta clase de inseguridad. Amén. Pero lo que quiero lo que quiero que nos centremos es en las posiciones de Faraón, y sabemos lo que tipifica Faraón y lo que tipifica Egipto en este pasaje bíblico, sobre la vida de Moisés. Lo que quería hacer con la vida de Moisés era acabarla. Amén. Luego de que él mata al egipcio a causa de la injusticia, por supuesto el faraón, utilizando aquello y sabiendo que es adoptado, sabiendo que a Moisés supuestamente se debe a ellos, porque si no hubiese sido por ellos, pues hubiese crecido allí en algún lugar del monte, o quizás pues hubiese estado muerto, lo que fuera. Intenta de pronto sacarle en cara todos los favores que le ha dado, ¿verdad? Y de alguna manera hasta tendría razón. Pues como este que hemos criado aquí en el palacio, que les damos absolutamente todo y le hemos vestido también como otro príncipe, viene y nos mata a uno de nuestros obreros egipcios, porque estaba maltratando a un hebreo, ¿verdad? Así que esa es la segunda ocasión en la cual Faraón intenta matar a Moisés, pero en las dos falla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos gozamos porque aunque el enemigo intente, nuestro Dios es mucho más poderoso. Entonces el versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. En el versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo, al ver
Faraón, que las parteras están sacándole zigzag a la orden directa de que mate a todo varón, la orden del faraón es entonces que le echen al río. Todo muchacho que crezca, echen al río. ¿A cuántos les gustan los canales de animales y todo eso? National, Discovery y el otro, ¿verdad? ¿Cierto? La mayoría de los hombres nos gusta ver eso, ¿cierto? Y de seguro usted también ha visto que los cocodrilos del Nilo son de los más grandes del mundo, ¿verdad? Son unas bestias feroces, salvajes, en extremo. Son enormes. Y pues resulta que a ese río era que había que echar todos los niños que crecieran. Amén. Si los cocodrilos de ahora son grandes, con todo el problema de polución, contaminación, caza, los zapatos de cocodrilo, las correas de cocodrilo y los bolsos de cocodrilo, ¿usted se imagina en ese entonces cuando los cocodrilos tenían mucha más libertad de pasearse? Pues yo no me los imagino más pequeños, no sé usted, pero me los imagino todavía más grandes. Amén. Allí echan a Moisés. La madre entiende, y miren qué tremendo, la madre ni siquiera viola la ley como tal, sino que ella confía, de alguna manera, confía en la provisión, en la respuesta y en el milagro de Jehová, su Dios. Esta madre le prepara una canastilla especial. Amén. Ellos estaban acostumbrados a hacer ladrillos. Ellos hacían las grandes obras civiles y de construcción de los egipcios. Ellos participaban en la mano de obra. Así que es muy probable que ella supiese algo acerca de calafatear y acerca de impermeabilizar una pequeña balsa. Y mucho más si era pequeña como para un bebé. Esta mujer está utilizando sus propios recursos para entregarlo a su hijo y preservar el propósito de Dios en la vida de este muchacho. La Biblia enseña que Moisés nació hermoso. ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia que lo vieron hermoso y de allí se agarra también el Señor. Amén. Cuando algo a usted le parece hermoso, usted no lo bota, ¿verdad? Si usted está en esos días que usted está organizando el closet y sacando lo que va a regalar y usted saca una camisa y tiene una unción especial de esas que Dios solamente puede dar, que aunque tenga 40 años, se la regaló su mamá el día que se graduó de colegio, pero usted la saca y usted dice, wow, esto no es Bel Rosita, esto es la unción de Dios, esto está nuevecito. ¿Será que usted la bota? No, ¿verdad? Pero si usted saca la camisita que ya está como toda desgastada, como amarilla por un lado, verde por el otro, la salsa tomate el perro caliente por acá, que usted se acordó de cuando no estaba en dieta y todo el asunto, entonces usted dice, pues esa sale del closet, ¿sí o no? Pero apenas Moisés se asomó, la Biblia dice que este muchacho llamó la atención porque era como hermoso. Amén. Así que Moisés tiene muchas cosas a su favor. Moisés nace con propósito de Dios y el cielo lo marca y lo presenta hermoso ante todos los que por primera vez le ven. Era un muchacho hermoso, debía estar gordito, debía estar rellenito, ¿verdad que sí? Debió haber nacido con todo a su favor físicamente hablando, porque el cielo hace algo especial también con lo físico, amén. Y al ver las parteras que el muchacho era tan hermoso, dijeron, ¿cómo vamos a matar a este muchacho? Miren qué hermoso es este muchacho. Este muchacho está para la portada de Johnson & Johnson. ¿Cómo vamos a matar a este muchachito? Nos podemos ganar el contrato. Si Johnson & Johnson no nos lo acepta Huggies. Y si no es Huggies, pues nos vamos a los otros pañales. Pero alguien nos contrata a este muchacho y nos ganamos aquí una platica extra, dijeron las parteras. Amén. Dios está utilizando toda clase de excusa humana, pero el cielo entiende y el cielo sabe cuál es el verdadero propósito para preservarle la vida a este muchacho. Faraón lo mandó a matar desde antes de que naciera.
Una vez nacido, vuelven a intentar matarlo. La mamá le prepara la canastilla, lo echa al río y los cocodrilos, ¿sabe qué? Ese día estaban en ayuno. Los cocodrilos ese día el cielo les había ordenado que ayunaran. El que abriera su boca y comiera algo, ese día iba a haber problema porque el cielo lo había determinado así. Lo encuentra la muchacha, lo lleva al palacio. Después que crece, dice la escritura que en el corazón de Moisés se había formado un celo, el celo de ser o pertenecer a un pueblo especial que no se identifica simplemente con una cédula de ciudadanía o una tarjeta de identidad, sino que está identificado con la marca y el sello del Espíritu Santo en su vida y del propósito eterno sobre su vida. Faraón lo vuelve a matar, a mandar a matar nuevamente, pero nuevamente falla. Cuando la pastora me decía para el Día del Padre y me comentaba un poquito del propósito, yo no recordaba de esta palabra, pero busqué el cuadernito, aquí lo traje. Gloria a Dios por los cuadernitos, ¿verdad? Y gloria a Dios por cuando esos días que uno tiene el lapicero al lado del cuadernito. Amén, porque cuando no hay lapicero a uno se le olvida todo. Pero aquí quedó anotado. Y el mensaje tenía que ver y tiene que ver con cómo el enemigo, cómo este sistema del mundo está intentando ahogar, destruir y matar cada vez más el propósito de Dios en la vida de nosotros los hombres, y cómo está intentando ahogar, cómo está intentando menguar, socavar el propósito no solamente de vida, sino el propósito del liderazgo que el corazón de todo hombre tiene la capacidad de establecer en esta tierra. Cuando uno puede examinar en la Escritura el hecho, y no es que el hombre sea más importante que la mujer, no, pero Faraón le tenía miedo al hombre. Faraón le tenía miedo a un hombre que pudiese sobrevivir, que pudiese fortalecerse y que le pudiese dar frente a su sistema de esclavitud. Él le dio vía libre a que toda mujer naciese, pero mandó a matar a todo varón. Cientos de años después aparece otro bajo el mismo demonio que Faraón, llamado Herodes, y también establece el mismo sistema mundano, destructivo y demoníaco, que maten a todo niño varón que nazca y que las mujeres le dejen vivir. El ángel avisa a María y a José e inmediatamente emprenden la huida. Y Jesús, nuestro Salvador, no murió bajo los intentos de asesinato de Herodes, sino que el poder de Dios le preservó para morir cuando tenía que morir en una cruz, para que tú y yo pudiésemos tener el perdón de pecados y estar hoy en día aquí. Sin embargo, vemos en la Escritura que el deseo del enemigo es la destrucción en el propósito del hombre. Y vuelvo y repito, no es el intento de un mensaje sexista ni de género, pero es importante entender el por qué el enemigo ataca tanto la capacidad de liderazgo en la vida del hombre. Nuestra condición de liderazgo lamentablemente ha sido muy renegada por nosotros mismos. La hemos abandonado, hemos menguado en nuestra fe, en nuestras fuerzas, y la hemos entregado innumerables de veces. Solo es necesario hablar acerca de la familia, y muy probablemente muchas mujeres se identifican más con el sacerdocio en el hogar que el mismo varón que tiene bíblicamente esa responsabilidad delante de Dios. Son muchas veces más las mujeres las que abren la Biblia en el hogar y le dicen a sus hijos: vengan a hacer un devocional, mientras el hombre está viéndose el partido de fútbol. La mujer está llamando en la casa a hacer el devocional, a que hay que orar y que hay que tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y nosotros los varones muchas veces pasando el canal. ¿Amén o no amén? Sin embargo, bíblicamente esa responsabilidad y esa autoridad le fue entregada primeramente al varón, al hombre. A nosotros como hombres nos fue entregada. Amén. En medio de ese vacío en la sociedad entonces se levanta una voz.
Una voz, a mi juicio, ahí sí, puede que muchos no estén de acuerdo, muy demoníaca. Una voz que empezó a ser llamada un movimiento feminista, en el cual entonces las mujeres llegan a establecerse casi que de tú a tú y entonces a decir, pues si nos han maltratado, si no nos han dado el lugar, si este hombre pues no ha utilizado su autoridad, entonces ahora nosotros venimos a ocupar el lugar que bíblicamente no nos corresponde, pero como hemos visto un espacio, pues lo vamos a utilizar. Y entonces desapareció la sujeción, desapareció la autoridad, desapareció el orden bíblico, desapareció la diferencia de roles y hoy en día no se sabe quién o qué hace cada cosa en el hogar. Bíblicamente hay unos roles muy definidos, pero hoy en día eso no aparece. Amén. La mujer en ese movimiento feminista tomó fuerzas, ¿verdad? Casi que lanzó un decreto de libertad y de independencia. Llegó entonces a empezar a trabajar, y porque también es muy productiva, por supuesto, se volvió productiva, pero lejos de continuar en el orden de Dios, la productividad muchas veces se le volvió la excusa entonces para la cual no puede o no quiere sujetarse o obedecer. ¿Y qué sucedió con el hombre? El hombre siguió en la misma. Es más, en muchos de esos seminarios y en muchas de esas proclamaciones feministas, nosotros estábamos sentados y también aplaudíamos y también decíamos amén. Porque eso no nació afuera, eso nació dentro de la misma iglesia. Y en los mismos altares se predicaba eso. Se olvidó acerca de la mujer sabia, acerca de la mujer que edifica la casa. Se olvidó mucho acerca de eso y se ministró de la mujer guerrera que tiene que levantarse y hacer todo lo que ya quiere hacer. Porque nadie puede destruirle sus planes ni sus sueños. Y todo eso con nuestro propio permiso. Pero un permiso ¿cómo? Un permiso basado en nuestra propia indiferencia. Porque el liderazgo del hombre llegó a unos niveles de indiferencia y de adormecimiento terribles. Terribles. Llegamos entonces a considerar que nuestra única función era proveer y traer un dinero a la casa. Pero no participábamos en el sacerdocio del hogar. No participábamos en colaborar en el hogar. No participamos en establecer las disciplinas a la familia y en el hogar, sino simplemente irnos a trabajar, estar cansados, llegar a la casa y decir, pues traje lo suficiente para el colegio, la comida, el arriendo, los servicios y para algunos gastos adicionales y gustos que ustedes quieran, así que no me molesten porque con lo demás no tengo nada que ver. Tan cierto continúa siendo el asunto que cuando se hace un congreso de mujeres, toca buscar el auditorio más grande porque no hay abasto. Pero si se hace un congreso de hombres, en una oficina cabemos y sobramos. Cierta actividad que había reciente, no recuerdo bien, solo recuerdo el punto. Estábamos en el colegio y las mujeres organizaron un espacio, un encuentro, y de los hombres dijeron que teníamos que irnos a Narcobollo. El lugar de encuentro de los hombres era Narcobollo, a comer arepa de huevo, carimañola, empanada, mientras las mujeres continuaban en su preparación espiritual. Si lo vemos desde un principio el enemigo ha querido destruir el liderazgo del hombre. Nosotros como los varones necesitamos levantarnos y necesitamos entender que estamos bajo la mira de Satanás el diablo. Dios entregó mujeres, ayudas idóneas, que al entenderlo y posicionarse en ese lugar, no van a permitir que nosotros nos
empecemos a retroceder, a achicar y a llenar de toda clase de miedos, de pavores, porque hay una mujer idónea ubicada donde tiene que estar. Pero ¿qué es lo que hay que hacer cuando el cielo dice algo? Una vez aprendí así, ¿ve? La O, la B y, ¿cómo dice? O, B. Se lo aprendió, ¿sí o no? ¿Por qué el cielo nos manda a hacer cosas? Porque el cielo lo sabe absolutamente todo. Nuestra visión es demasiado limitada, pero el cielo lo sabe todo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ya sabemos que Dios le hace dormir, saca la costilla, de la costilla hace la mujer. Verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta este capítulo de 2 a la mujer no le aparece nombre, simplemente le es llamada varona, ¿verdad? Miren que Dios le había encomendado a Adán que le diera nombre a toda la creación. Y en eso Adán fue muy obediente. Y le estaba dando nombre a todos los animales de la creación. A todos le puso nombre. Y así como lo puso Adán, así es. Dice la Escritura. Pero hay dos cosas. Uno, Adán se enfocó demasiado en el trabajo y no vino a administrar su familia, recién familia que Dios le estaba dando. O dos, Adán tenía unos niveles de obediencia tan grandes que Adán le colocó nombre a la creación porque Dios se lo pidió. Pero como Dios no le dijo que le hiciera eso a la mujer, pues no lo hizo. Yo no sé usted qué piensa. Hay muchas teorías, ¿verdad? Y muchas maneras de interpretar la Escritura. Uno cuando se pone a leer, lee muchas cosas. A veces uno está leyendo algo y uno desecha eso no me parece. Sin embargo, porque a uno no le parezca, no significa que no pueda hacer. El único que lo sabe todo, ¿quién es? Dios. Sea cual sea, y para no ponernos a pelear, la mujer no tenía nombre. Le faltaba algo de identidad. El hombre establece identidad a la familia. ¿De qué manera? El hombre traza una visión. ¿Sabe qué es lo que uno quiere, mujer, cuando uno establece una visión? Pues simplemente que toda la familia camine en esa visión. Así de sencillo. Bíblicamente entendemos que la mujer necesita amor, ¿verdad? La mujer constantemente quiere que le estén diciendo que la aman, ¿verdad? La mujer la pueden llamar 20 veces y decirle eso al día. A un hombre ya a la tercera ya uno como que, ¿qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué pasó aquí? Pero a la mujer 20 veces la llaman y 20 veces se derrite. Y, porque las mujeres son así y el hombre es así y fuera. La mujer necesita amor, pero el hombre necesita respeto, es lo que dice la Escritura. Amén. Que la familia se identifique con esa visión. Que sin necesidad de uno estar repitiendo 500 veces algo, pues la esposa lo tenga claro. No, es que aquí no vamos a hacer eso porque mi esposo dijo. Vamos a establecer un plan de ahorro porque voy a montar este negocio y tal, ayúdame con esto. Entonces si la esposa llega a los 3 días, mi amor, unos zapatos y me los dieron fiado. No te preocupes, que son a 10 cuotas, pero la última moda. El esposo quizás no dice nada, pero dice, pero entonces, o sea, si yo tracé una visión hace apenas unos días, ¿esto qué es? El hombre lo que anhela es que se respete lo que está estableciendo. Y la mujer lo que anhela es que sea amada. A Dios a cada uno de nosotros nos hizo con esas diferencias. Amén. 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Versículo 1 dice, la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente?
Astuta, ¿verdad? Y la serpiente llamó a la mujer. ¿Qué cosa? ¿Por qué la serpiente no buscó al hombre? ¿Quién era la autoridad, la mujer o el hombre? ¿Y a quién quiso atacar primero? La serpiente. ¿Qué sentiría usted? Coloquemos dos ejemplos. Primer ejemplo, una congregación de 500 miembros y 250 de ellos están en pecado. La mitad está en pecado. Lo demás, todo bien. Nada más y nada menos. Una congregación igualita de 500 miembros, pero todos sus líderes están en pecado. Las ovejas no han caído en pecado, pero todos sus líderes sí. ¿Cuál cree usted que es mucho más débil? La serpiente no va a atacar la autoridad porque Adán la tenía mucho más clara. Y al parecer Adán era mucho más radical. Creo que en eso quizás los hombres nos podemos identificar, ¿verdad? Cuando uno dice no, es no, y bueno, ya, y uno no quiere ni discutirlo más, ¿verdad? El enemigo se fue a buscar la mujer. Algunos dicen la mujer se sentía desprotegida, la mujer no había recibido aún su nombre, la mujer no había recibido de Adán muchas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, son las cosas que, digamos, cuando estemos allá en el cielo lo sabremos todo perfecto, ¿verdad? Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, Dios sabe perfectamente que la mujer es la que falla. La mujer come del árbol de la ciencia del bien y del mal, luego le da al hombre. Pero cuando Dios aparece, ¿a quién buscó Dios? ¿Usted está entendiendo el punto? ¿A quién buscó la serpiente? ¿Y a quién buscó Dios? Porque Dios es un Dios de autoridad. Amén. Sencillito, ahí está. Dios va y busca al hombre. Ahora, si el hombre no es el que primeramente falla, ¿eso exime al hombre? Miren que la mujer es seducida, dice la Biblia, y es engañada, ¿cierto? Es mucho más fácil que la mujer, después de una tarde de té y galletas con las amigas, llegue con un montón de ideas raras, ¿sí o no? El hombre puede ir a jugar todo el fin de semana fútbol con los amigos, que probablemente llegó igualito. ¿Ah? Y a uno normalmente le resbala, es más, uno es hasta responde así, ¿da? No, que está, que no sé qué, que no me importa. Pero cuando la mujer está ahí, imagínate que tal, y la otra se compró esto y no sé qué. En serio, mija, entonces yo soy una boba. Ay, sí, tú sí eres tonta, sácale y hazle y dile y no sé qué y no sé cuándo. Y entonces llega a la casa así. La mujer es seducida. El punto principal de enamoramiento de la mujer, ¿cuál se reconoce que es? Y la serpiente era ¿cómo? Astuta. Por eso Satanás escogió a la serpiente, porque era astuta. Y fue a meterse por donde sabía que estaba la debilidad, por el oído. Adán ya había escuchado a Dios y eso le bastaba. Dios no tenía que repetírselo. Sin embargo, flaqueó. Y entonces Dios aparece y busca a Adán, porque Dios buscó a la autoridad. Y Adán no supo qué responder y de hecho simplemente se quitó el trapito sucio, se lo pasó a la mujer. La mujer se quita el trapito sucio y se lo echó a la serpiente. Y la serpiente se lo tragó y se empezó a arrastrar desde ahí en adelante. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Escatológicamente se establece allí un principio, ¿verdad?, de guerra. Habrá una enemistad, pero la simiente de la mujer vencerá. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo? Eva,
por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el nombre Eva en hebreo tiene un parecido a la palabra que significa vivir. Entonces aquí es donde aparece ya Adán dándole nombre a su esposa y le colocó por nombre Eva. Amén. Ahora, si podemos ver todo ese panorama y quizás usted se ha podido identificar en algunas otras cosas, usted podrá decir entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, la palabra nos da algunas soluciones. Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. ¿Se levantaron los qué? Los jefes de las casas ¿qué? Paternas. Diga conmigo, casa paterna. Los jefes, o sea, la autoridad. ¿Quién se levantó? La autoridad. Y además se levantaron los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quiénes se habían despertado? Los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y los levitas. Según el Nuevo Testamento, un varón es un sacerdote, es un jefe de casa paterna y tiene la responsabilidad también de ser un levita en su hogar. Si nos está diciendo aquí la palabra que estos hombres están siendo despertados, es porque antes estaban ¿cómo? Y así como Jesús llega a la habitación de aquella niña y le dice, niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. Así el Espíritu de Dios, cientos de años atrás, había visitado a un pueblo que estaba social y espiritualmente en medio de un caos. Las murallas derrumbadas, el pueblo destruido, las familias acabadas, habían viudas llorando, habían huérfanos muriendo de hambre, pero Dios aquí llega a levantar el espíritu de los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y los levitas, porque cuando Dios quiere establecer tiempos de cambio, Dios le toca la puerta a la autoridad y le dice, necesito que te levantes, necesito que despiertes, necesito que reacciones, necesito que veas lo que está pasando y que no quede igual en tu corazón, que se mueva en tus entrañas y que llegues entonces a reconocer que necesitas la activación del poder de Dios. Luego que entonces el Espíritu de Dios viene a despertarlos, porque la misma Escritura dice que hay fuego que a veces se empieza a apagar, ¿verdad? Y entonces hay fuego que es necesario avivar. Cuando dice el apóstol Pablo, es necesario que avives el fuego del don que ha sido puesto en ti. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Ahora, Dios los despertó, Dios les despertó el espíritu, pero luego de eso, ¿qué sucedió? Vinieron los ataques. Diga conmigo, ataque. Por eso es que uno hay que prepararse no solo para las buenas, hay que prepararse para lo malo. En eso el ejército es muy bueno en preparar a los soldados, ¿verdad? Hay que prepararse también para los momentos de adversidad, porque si no la gente empieza a caer. Me desmorono, me desanimo, ya no sigo, ya no aguanto, tiro la toalla, etcétera, etcétera. Nehemías 4:14 dice, después miré y me ¿qué? Me levanté, diga conmigo, me levanto. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, sino más bien acordaos del Señor. Acuérdense del Señor, Él es grande y es temible. Si el enemigo quiere imitar el rugido de león, nuestro Señor sí que es un león y se lo devora enterito. Así como la serpiente de Moisés se devoró las serpientes de Faraón. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El Espíritu de Dios llega a despertar a los líderes
a los jefes de casa paterna, a los varones, los levanta, reaccionen, están dormidos. Dejen de dormir, dejen de ser indiferentes, dejen de estar apagados, dejen de estar allí como muertos espiritualmente y reacciónenme, les dice el Espíritu Santo. Pero después de un tiempo empezaron los ataques, apareció el Tobías, apareció el Sanbalá, apareció los enemigos, apareció la escasez, apareció la murmuración, apareció el problema y entonces empezaron a menguar. Pero entonces aparece Nehemías también con el poder del Espíritu Santo y le dice, levántense. Nuevamente levántense, pero ahora no necesitan solamente el poder de Dios que es grande y es temible. Ese sí que es grande, ese sí que es temible, ese sí que es poderoso. Sino que ahora también necesitan cobrar ánimo. ¿Y cómo me van a cobrar ánimo? Miren a sus hermanos. Tú no sabes qué necesidad hay aquí. Miren a sus hijos. Miren a sus hijas. Miren a sus esposas. Y miren sus casas, sus familias. Miren sus proyectos de vida. Y con base en todo eso, cóbrenme ánimo. ¿A cuántos Dios nos ha dado esas cachetadas santas y maravillosas? A través de un hijo y una hija. Cuando usted llega ya sin ganas de nada y usted les ve a ellos, usted dice, por ellos sigo, Señor. Usted sabe que el motivo de su fuerza no son ellos, sino que es Cristo Jesús, que como le dice Nehemías al pueblo, los está usando a ellos para hacernos reaccionar. Porque ya el Señor nos dio autoridad, ya el Señor nos ha mostrado el plan, ya Dios nos ha mostrado cuál fue el diseño original de Él para nosotros los hombres, pero muchas veces nos llegamos a dormir y a veces ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos roncando y que el ronquido hacía mucho ruido. Pero el Espíritu Santo nos llega a despertar y nos activa. Y una vez activados, necesitamos entonces enfocarnos en lo que hay que enfocarse. No en el problema, no en el chismoso, no el que molesta, no en la vecina, no en la suegra, no en la cuñada, no en el otro que critica, no en el otro que habla, sino enfocarnos en lo que hay que enfocarse. Cierra tus ojos.